Muy bien, buenas noches. Mi nombre es Ángel Centurión Larrea. Soy docente de la Universidad de San Martín de Porres y también de la Universidad Señor Zipán, además del Colegio Militar Elías Aguirre. Me permito compartir ahora un tema que es muy importante para la formación de cualquier persona, que es la lectura crítica de los textos. Este, Uno de los enfoques con los cuales simpatizo, y vamos a explicar ahora por qué, es el de la señora Natalia Bernabeu Morón. Natalia Bernabeu Morón, en sus reflexiones acerca de la lectura crítica, nos dice que este debe pasar por 4 pasos. Pero para ello, pues me voy a valer de estas diapositivas y de este recurso para que previamente se pueda, antes de clase, pues ir revisando alguna información. En primer lugar, hay que decir que la lectura crítica es un proceso complejo y que amerita por parte del lector toma de decisiones, como por ejemplo, pues, el poder discernir entre las ideas que soportan a este texto, enterarse del contexto, revisar otras posiciones diferentes para finalmente valorar. Y eso es lo que voy a detallar a continuación. Muy bien, veamos entonces la primera etapa. La primera etapa de esta propuesta de Natalia Bernabeu se denomina descifrar. Descifrar, como dice su nombre, es encontrar el significado del texto. Y esto es lo que algunos conocemos como encontrar sus ideas principales, incluso establecer el resumen, como la síntesis de estas ideas en un nuevo texto producido por el lector. Aquí me preguntaré qué entiendo del texto que no entiendo, pero con el único objetivo de al final encontrar y estar convencidos en cuáles son esas ideas que son el pilar, el soporte de las otras, que son complementarias más bien acerca del texto que estoy leyendo. Este primer momento me permitirá entonces responder a la pregunta ¿qué dice el texto? Aunque en algún momento pueda pasar algunos apuros acerca del significado de algunas palabras, algunas ideas, pues tendré que ir al diccionario y fuentes diversas como internet, personas que me ayuden a comprenderlo, ¿no? Entonces, en este primer momento, yo diré que he descifrado cuando descubra, pues, cuál es su significado. El segundo momento que Natalia Bernabeu denomina contextualizar, parte del supuesto de que, además de que yo debo para criticar saber con claridad qué dice el texto, pues también es necesario saber qué quiere decir el texto. Para responder esto, que sería la interpretación misma, yo tengo que estar enterado de lo que está condicionando el texto más allá de lo que el contenido mismo expone, es decir, el contexto. Y en el contexto encontramos varios personajes, digámoslo así. Yo digo fundamentalmente dos, que son el autor y el lector, ¿no? Entonces yo tengo que tener una idea clara. Si no puedo investigar, tengo que tener como lector un recurso estratégico para saber, este, o suponer o inferir quién lo escribió, pero no solamente para decir su nombre, sino con qué rasgos, con qué orientaciones, bajo qué ideologías lo escribió, que muchas veces están presentes y son evidentes en el texto a partir de la inferencia, pero también que puedo, si tengo el tiempo y tengo los recursos, investigar un poco más, ¿no? Y además el lector, ¿no? El lector, porque no es lo mismo escribir un texto para la madre que para la esposa. Entonces, no es lo mismo escribir La Caperucita Roja pensando en niños que en una de las versiones, como la de Charles Perrault, de lo que era pues para adolescentes, ¿no? Entonces, los rasgos del contexto van a ayudar para determinar que mi crítica vaya por un lado o el otro. Entonces, en mi vida en general, cuando yo voy a criticar algo, tengo que estar enterado del contexto, porque me puedo equivocar cuando critique, ¿no? Entonces, no solamente basta con estar claro en qué dice el texto, sino también qué quiere decir, cuál es su contexto, cuáles son los condicionantes. Por ejemplo, cuándo y dónde se escribió, qué género de texto es, quién es el autor, sus rasgos, como ya hemos dicho, quién es el lector, etcétera, etcétera. Fundamentalmente, cuál es su propósito. Muy bien.
Luego, en el tercer momento, está extrapolar. Esta propuesta nos dice que en el momento de extrapolar hay que caer en cuenta que no basta con leer una posición, que es la que el texto nos presenta, sino de que hay que estar enterados de otras posiciones, de los otros polos, ir fuera del polo que me están presentando, por eso es extrapolar, y ver, por ejemplo, si aquí me dicen sí al aborto, pues en qué se fundamenta la otra propuesta que es no al aborto, y cuáles son esos argumentos, cuáles son esas fortalezas de la propuesta, para poder contrastar y recién ahí, después de que las conozco, si no las conozco por mis conocimientos previos, que también puede haber pasado, entonces a partir de una investigación, enterarme, a partir de la lectura de otros textos, ¿no? Y estar bien informado para tomar una decisión certera. Entonces aquí didácticamente hemos querido, como en las otras diapositivas y la que sigue, colocar algunas preguntas de que didácticamente podrían servir. ¿Qué otras posiciones existen acerca de la temática abordada? ¿En qué medida se diferencian de la propuesta que estoy criticando? ¿Y qué puntos endebles reconocemos en las propuestas leídas? ¿Qué fortalezas? ¿No? Y contrastar, comparar, ¿no? Finalmente, el último momento es valorar. Después de haber estado claro en qué dice el texto, cuáles son los factores condicionantes del contexto que la limitan y, como dice su nombre, que la condicionan, después de haber leído no solamente la propuesta del autor, sino otras que difieren de ella, totalmente opuestas o parcialmente opuestas, pero conocerlas y saber en qué se fundan, entonces ya ahora puedo decir si estoy de acuerdo o no según este modelo. Y esto implicará pues que tome posición y que diga con fundamento, ¿no? Cuál es, a partir de mis principios, de mi forma de ver al mundo, Dios, etcétera, cuál es mi pensamiento, ¿no? Aquí entonces podemos reducir estas dos preguntas: ¿cuál es mi punto de vista y por qué? Muy bien, para finalizar les dejo con estos dos enlaces donde pueden encontrar un poquito más de la propuesta. Les agradezco mucho.